Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde exploramos las historias más fascinantes y a veces, un poco extrañas de la vida. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, porque vamos a sumergirnos en una situación que, créanme, podría pasarle a cualquiera de nosotros, o quizás a nadie que conozcamos, pero es divertidísimo de imaginar. El título lo dice todo: Kerem y Ande, separados pero vecinos. Viven súper cerca. Sí, así como lo oyen. Imaginen la escena: dos personas que decidieron que lo suyo ya no daba para más, que el capítulo de su relación ha llegado a su fin, pero sorpresa, el destino, o quizás un contrato de alquiler mal calculado, o una herencia familiar con una cláusula muy peculiar, los ha confinado a la vecindad más íntima posible. No estamos hablando de vivir en la misma calle, no, eso sería demasiado fácil de evitar. Estamos hablando de vecinos de departamento, o quizás de casas contiguas con un jardín compartido, o incluso, y esto es lo que le añade el toque de comedia, de estar en la misma planta del edificio con las puertas a escasos centímetros de distancia. Y antes de que nos adentremos en este torbellino de coincidencias y posibles encuentros incómodos, quiero hacerles una invitación muy especial. Si son nuevos por aquí, si están descubriendo nuestro canal por primera vez y les encanta este tipo de contenido, no duden ni un segundo en apretar ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis, no les quita nada, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que prometen ser igual de interesantes, intrigantes y, por qué no decirlo, un poquito locos. Además, al suscribirse nos ayudan un montón a seguir creando este contenido que tanto nos apasiona. Y para los que ya son parte de esta comunidad maravillosa, un saludo enorme. Saben que su apoyo es lo que nos impulsa. Así que prepárense para un viaje por las vicisitudes de Kerem y Ande. ¿Cómo llegaron a esta situación? ¿Fue un error, una broma del destino, o quizás una forma muy poco sutil del universo de decirles, todavía no han terminado de arreglar sus asuntos? Vamos a desgranar las posibles causas de esta cercanía forzada, las dinámicas que seguramente se están generando y, por supuesto, cómo podrían salir de este embrollo vecinal tan particular. Piensen en las posibilidades: se cruzan en el pasillo a diario. Comparten el mismo portero. Sus mascotas se hacen amigas, obligándolos a interactuar. Las preguntas son infinitas y las respuestas seguramente aún más divertidas. Ahora, vayamos al meollo del asunto: ¿cómo se llega a una situación así? Supongamos que Kerem y Ande tuvieron una relación seria, de esas que terminan, pero no con un adiós definitivo, sino con un necesitamos espacio, pero no tanto espacio. Quizás uno de ellos renovó su contrato de alquiler justo antes de la ruptura, y el otro, desesperado por encontrar un nuevo hogar y atraído por el precio o la ubicación, sin darse cuenta alquiló el departamento de al lado. O tal vez heredaron propiedades de familiares que vivían juntos en el mismo edificio. ¿Las coincidencias ocurren, pero tan seguido? ¿Y si ocurre, qué significa? Podríamos estar ante un clásico caso de el peor error de cálculo, o de la mala suerte con patas. Imaginen la escena: uno de ellos abre la puerta de su departamento y se topa con el otro, con las bolsas del supermercado o con una caja de mudanza. El silencio incómodo, las miradas que lo dicen todo, esa necesidad de sonreír educadamente mientras por dentro se está gritando, no puede ser. Y lo peor de todo, es que no puedes evitarlo. No puedes simplemente cambiar de calle o evitar tu propio edificio. Están ahí atrapados en un bucle de proximidad geográfica que desafía cualquier lógica sentimental. ¿Y las repercusiones? ¡Oh, las repercusiones! Esto va mucho más allá de un simple saludo cordial o un cruce casual en el ascensor. Piensen en las reuniones de vecinos. ¿Se sentarán juntos? ¿Se pondrán de acuerdo para reclamar al consorcio por alguna queja? ¿O se evitarán como si fueran la plaga? Es un campo de minas social. Y si tienen amigos en común, la cosa se complica aún más. ¿Invitarán a los dos a la misma fiesta? ¿Crearán bandos? La dinámica se vuelve digna de una serie de televisión, y sinceramente me encantaría ser el guionista de esto. Pensemos en los escenarios más probables. Quizás, después de la conmoción inicial, deciden adoptar una política de minimizar el contacto. Se vuelven expertos en horarios para salir y entrar del edificio, en utilizar el ascensor en momentos estratégicos, en bajar la basura cuando saben que el otro no está. Se convierten en ninjas de la vecindad, maestros del sigilo.
Cada cruce de mirada se siente como un encuentro de espías, donde el objetivo es no delatar ninguna emoción, ninguna reacción. Es agotador, pero necesario para preservar la paz, o al menos, para evitar una escena de película dramática en medio del pasil. Otra posibilidad es que intenten ser maduros y civilizados. Que establezcan reglas claras. No más de 5 minutos de conversación, solo hablar de cosas prácticas del edificio, evitar cualquier tema que tenga que ver con la relación pasada. Es un intento noble, pero ¿cuánto tiempo puede durar la cordura en una situación tan cargada? La tentación de un comentario sarcástico, de una puya sutil, de un ¿te acuerdas de cuándo? Puede ser demasiado fuerte. Y cuando la tensión se acumula, las pequeñas chispas pueden encender incendios. Y no olvidemos los elementos externos. Los otros vecinos. Imaginen la curiosidad. Uy, mira, son Kerem y Ande. Pensábamos que habían roto, ¿y ahora viven juntos? El chisme se propagará como la pólvora. Se convertirán en el tema de conversación del edificio, en la intriga que mantiene viva la monotonía de la vida vecinal. Y Kerem y Ande, sin quererlo, se habrán convertido en la noticia del momento, el reality show en vivo y en directo del condominio. Pero ¿y si, a pesar de todo, esta cercanía forzada les da una oportunidad? Una oportunidad para aclarar cosas, para entender mejor el porqué de la ruptura, para sanar de una manera más inmediata. A veces la distancia física puede ser una ventaja para procesar sentimientos, pero la proximidad constante, por más incómoda que sea, puede obligarlos a confrontar sus diferencias, a comunicarse de una forma que antes evitaban. Podrían descubrir que al estar tan cerca, las barreras emocionales que se crearon durante la relación comienzan a desmoronarse. Quizás empiezan con pequeños gestos. Dejar una nota en la puerta con algo que olvidaron. Compartir un paquete de galletas porque uno se quedó sin. Un simple buenos días, que evoluciona a una conversación de unos minutos en el rellano. Son avances lentos, cautelosos, pero avances al fin y al cabo. Y en el proceso podrían empezar a ver al otro desde una perspectiva diferente. Quizás se dan cuenta de que los problemas que llevaron a la ruptura no eran tan insuperables como pensaban, o quizás, por el contrario, se confirman sus dudas y la separación es, efectivamente, la mejor opción. Y hablemos de los escenarios más cómicos. Imaginen que uno de ellos tiene una cita. El otro, al abrir la puerta, se topa con el pretendiente. El momento incómodo épico. O que uno organiza una fiesta y por error, el otro termina invitándose o se escucha todo desde el otro lado de la pared. Las posibilidades de situaciones hilarantes son infinitas. Y esas situaciones, por más embarazosas que sean, pueden ser un bálsamo, una forma de romper el hielo y quizás, de generar una risa compartida que, aunque sea momentánea, alivia la tensión. También está el tema de las mascotas. Si Kerem y Ande tienen perros, y los perros se vuelven amigos inseparables, ¿cómo van a evitar encontrarse en los paseos? Las correas se entrelazan, los perros se emocionan al verse, y de repente Kerem y Ande se ven obligados a hablar, a coordinar horarios de paseo, a discutir sobre qué perro es el más obediente. Las mascotas en este caso se convierten en los cupidos involuntarios, en los mediadores peludos que fuerzan la interacción. Y pensemos en la decoración. ¿Qué pasa si uno empieza a decorar su balcón y el otro se da cuenta? ¿O si uno pone música alta y el otro se ve obligado a escucharla? La vida cotidiana se convierte en un constante recordatorio de la presencia del otro. No hay escapatoria, no hay forma de ignorar que la otra persona existe a pocos metros de distancia. Y eso, créanme, puede ser un motor para muchas cosas, tanto positivas como negativas. Podríamos estar ante un caso de amor al segundo intento, donde la distancia previa les permitió reflexionar y darse cuenta de que se extrañaban. O podría ser una tortura diaria, un recordatorio constante de lo que se perdió o de lo que nunca funcionó. Lo que sí es seguro es que esta situación, por más inusual que parezca, está generando un sinfín de anécdotas y, sobre todo, una gran dosis de curiosidad para nosotros, los espectadores. Y aquí viene la parte interesante, ¿qué podemos aprender de una situación así? Primero, la importancia de la comunicación. Si esta cercanía forzada sirve para algo, es para que Kerem y Ande se vean obligados a hablar, a sincerarse, a no dejar las cosas a medias. Segundo, la resiliencia. La capacidad de adaptarse a situaciones inesperadas y, por qué no decirlo, incómodas. Y tercero, el destino.
A veces el universo tiene un sentido del humor muy peculiar y nos pone en situaciones que parecen sacadas de una novela. Ahora imaginen esto, Kerem está intentando hacer una cena romántica, pero desde el departamento de al lado se escucha la música de Ande, o la voz de ella hablando por teléfono. O Ande está intentando concentrarse en un trabajo importante, pero el ruido de la televisión de Kerem se cuela por las paredes. Es una invasión constante del espacio personal, una batalla silenciosa por la tranquilidad. ¿Y si uno de ellos decide seguir adelante y empezar una nueva relación, la situación se vuelve aún más compleja? ¿Cómo presentará a su nueva pareja a su ex, que vive al lado? El factor ex presente y visible puede ser un gran obstáculo para cualquier nueva relación. Imaginen las miradas, las conversaciones, las comparaciones. Es un escenario digno de un culebrón turco, y dado el nombre Kerem, quizás lo sea. Pero volvamos a la posibilidad de reconciliación. Si están tan cerca, si se ven todos los días, si las circunstancias los obligan a interactuar, ¿podría reavivar la llama? A veces, la familiaridad y la cercanía pueden generar una nueva conexión. Podrían redescubrirse, encontrar nuevas razones para estar juntos. O quizás, solo quizás, se dan cuenta de que la separación fue lo mejor para ambos, y esta cercanía les ayuda a cerrar el capítulo de una vez por todas, de forma civilizada y respetuosa. Pensemos en los pequeños detalles que hacen esta situación tan intrigante. El sonido de la puerta al abrirse. Los pasos en el pasillo. Las luces que se encienden y se apagan en los departamentos contiguos. Cada pequeño indicio se convierte en una pista, en una señal de lo que está pasando al otro lado de esa pared. Es como vivir en un documental sobre la vida de dos personas separadas pero unidas por la geografía. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿lograrán mantener la cordura? ¿Se convertirán en amigos, en enemigos, o en perfectos desconocidos que comparten pasillo? El tiempo dirá, pero lo que es seguro es que esta situación de Kerem y Ande, separados pero vecinos, viven súper cerca, es un recordatorio de que la vida, a veces, nos presenta giros inesperados y situaciones que desafían toda lógica. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de esta fascinante y un poco surrealista situación. Hemos explorado las posibles causas, las dinámicas que podrían estar surgiendo y las consecuencias de vivir tan cerca después de una separación. Es un recordatorio de que, aunque las relaciones terminen, la vida a menudo nos sorprende con conexiones inesperadas. Kerem y Ande, con su cercanía forzada, nos demuestran que incluso después del fin de un capítulo, la historia puede seguir desarrollándose de formas impredecibles. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este vídeo. Su compañía es lo que nos motiva a seguir buscando historias como esta. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta exploración de la vida de Kerem y Ande. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasará con ellos? ¿Se reconciliarán? ¿Se odiarán? ¿Se convertirán en los mejores amigos del mundo compartiendo cafés en el pasillo? Déjenme sus teorías, sus comentarios, sus predicciones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido entretenido, intrigante o informativo, no olviden darle a ese pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que disfrute de una buena historia, o simplemente con alguien que necesite un poco de drama vecinal en su vida. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.